La lengua, dale, adelante. Córdoba. A ver, mañana termina el Congreso de la Lengua. Les quiero contar que algunos datos estadísticos como para enmarcar la situación del Congreso de la Lengua, que ustedes han visto seguramente mucha información y han leído información sobre la presencia del rey de España, que se equivocó, lo llamó José Luis Borges, etcétera. Eso motivó mucho meme y mucha historia, pero bueno, de todas formas hay siempre un aspecto positivo. Seguramente se conoce mucho más Borges ahora que hace una semana. Simplemente por eso. Señores, en el mundo hay 577 millones de personas que hablan español. Casi 600 millones de personas. Es el segundo idioma después del chino, porque el hindi y los dialectos indios son eso, dialectos. No son un solo idioma, son varios. Claro, son cerca de 2000 dialectos se hablan en la India. Por ende, nuestro idioma es el segundo idioma más hablado del mundo. Hay 21 países en el mundo que tienen el español como idioma oficial. Para que tengan una idea comparativa, el italiano lo hablan 60 millones de personas en el mundo. Por ejemplo, 70, 80 como máximo. ¿Usted es uno de esos? Sí, yo soy uno de esos. Pero también hablo español, como ustedes podrán escuchar, de tal modo que formo parte de estos 577 millones de personas que en el mundo hablan español. En Estados Unidos, el 18% de la población habla español, son hispanoparlantes. Y eso es lo que teme mi amigo Trump, que siga habiendo gente que habla español. Bueno, esto es casi inevitable. El inglés, para ponerlo también en un cuadro comparativo, lo hablan 400 millones de personas. De modo que nuestro español es hablado en el mundo por mucha más gente que oficialmente el inglés. Por supuesto que después hay un idioma universal que es el francés en el campo diplomático y el inglés en el campo comercial y de intercambio científico, que evidentemente es indiscutible. Pero bueno, quiero agregar una historia que tiene que ver con el lenguaje y el manejo de este lenguaje. Miren, yo lo que lamento en la medicina, Eduardo, es que la instrumentación haya reemplazado al lenguaje. ¿Y por qué digo esto? Porque los médicos de mi historia, de mi antigüedad, de Claudio Zin como médico y su antigüedad, y mis maestros, usaban el lenguaje para convencer a la gente que se estaba curando. No una tomografía computada o una resonancia. Y esto no le quita valor a todos estos instrumentos que tiene el médico a mano. Pero básicamente, yo te voy a dar un ejemplo. A mí me enseñaron a hablar en la cátedra de medicina que yo cursé en el Hospital de Clínicas, me enseñaron a hablar con un paciente. Los sábados a la mañana tomábamos clase de dialéctica para hablar con el paciente. Y mi profesor de semiología había estudiado violín para diferenciar los sonidos de la percusión. Entonces era, qué exagerado, dijo. Sí, pero no había más que radiografía de tórax en ese momento. Motivo por el cual lo que fue apareciendo después fue desplazando al lenguaje. Y alguien dijo, muy atinadamente, todo mi saber se reduce a convencer al paciente que se está curando. Y para convencer al paciente que se está curando hay que saber manejar el lenguaje. Hay que saber manejar el lenguaje, los giros, los gestos, la actitud. Los médicos, y con esto termino, de mi generación, mirábamos entrar a un paciente y teníamos el 30% del diagnóstico hecho. Hoy levantan la cara del teléfono celular cuando el paciente está sentado enfrente. Hay una diferencia de calidad, evidentemente. A lo mejor no de cantidad, pero sí de calidad en cuanto a la posibilidad de hacer un buen diagnóstico. Eso es todo. Yo quiero agregar lo siguiente, ¿no? Porque aquí en la República Argentina hay funcionarios de distintas provincias. Hay profesores. Tenemos ahora a la rectora de un colegio preuniversitario, la del Pele, ¿no? Sí, sí, la del Pele. Que ahora quiere que se escriba y se hable con idioma inclusivo. A ver si entienden de una vez por todas, señores. O son burros. La inclusión no es una E, una O, una arroba o una X. Eso no es inclusión. La verdad, sinceramente. La inclusión es tratar con respeto, aceptar a la gente como es. Aceptar la diferencia. Hablar el verdadero idioma inclusivo es, por ejemplo, ¿por qué no enseñan a hablar con dulzura a un anciano, con dulzura a un chiquito, con firmeza a un infractor, con amor a tu pareja, con ilusión cuando hablas del futuro o
ya sea de tu familia, de tu comunidad, etcétera, etcétera. Eso es inclusión. ¿Querés otro verdadero idioma inclusivo? A vos que hablás con la E, a vos, Kicillof, por ejemplo, que querés cantar la marcha peronista con les muchaches peronistas, idiotas. No dice eso la marcha peronista, no es idiota. ¿Por qué no aprendés braille? Por ejemplo, Claro, si querés ser, claro. si querés un verdadero idioma inclusivo, aprende braille. A vos que vas al secundario y hablas de les diputades, les chiques, aprende braille para comunicarte con un no vidente, por ejemplo. O un lenguaje de señas, por ejemplo, para un chico que no sabe hablar, para hablar con un sordomudo. ¿Por qué no hablas pacientemente para hablar con un autista, por ejemplo? A vos, nena o nene, que ahora hablas con esto de les chiques, le pones la arroba, la X. ¿Qué sé yo? Me parece, ¿no? Me parece que la están pifiando. Es solamente una... Incluir no es cambiar letras. Es otra cosa. Es otra cosa. Querida Belén.